Quinto, el idealismo estoico. Las rebeldías románticas son embotadas por la experiencia. Ella enfrena muchas impetuosidades falaces y da a los ideales más sólida firmeza. Las elecciones de la realidad no matan al idealista, lo educan. Su afán de perfección tórnase más centrípeto y digno. Busca los caminos propicios. Aprende a salvar las asechanzas que la mediocridad le tiende. Cuando la fuerza de las cosas se sobrepone a su personal inquietud y los dogmatismos sociales cohíben sus esfuerzos por enderezarlos, su idealismo tórnase experimental. No puede doblar la realidad a sus ideales, pero los defiende de ella, procurando salvarlo de toda mengua o embelecimiento. Lo que antes se proyectaba hacia afuera, polarizase en el propio esfuerzo, se interioriza. Una gran vida, escribió Vigny, es un ideal de la juventud realizado en la edad madura. Es inherente a la primera ilusión de imponer sus ensueños, rompiendo las barreras que les opone la realidad. Cuando la experiencia advierte que la mole no cae, el idealista, atrincherándose en sus virtudes intrínsecas, custodiando sus ideales, realizándolos en alguna medida, sin que la solidaridad pueda conducirle nunca a torpes complicidades. El idealismo sentimental y romántico se transforma en idealismo experimental y estoico. La experiencia regula la imaginación, haciéndolo ponderado y reflexivo. La serena armonía clásica reemplaza a la pujanza impetuosa. El idealismo dionisíaco se convierte en el idealismo apolineo. Es natural que así sea. Los romanticismos no resisten la experiencia crítica, si duran hasta pasados los límites de la juventud. Su ardor no equivale a la eficiencia. Fue error de Cervantes la avanzada edad de Don Quijote emprende la persecución de su quimera. Es más lógico Don Juan casándose a la misma altura que Cristo muere. Los personajes que Muguer creó en la vida bohemia, deteniéndose en ese limbo de la madurez. No puede ser de otra manera. La acumulación de los contrastes acaba por coordinar la imaginación, orientándola sin rebajar. Y si el idealista es una mente superior, su ideal asume formas definitivas. Plasma la verdad, la belleza o la virtud en crisoles más perennes. Tiende a fijarse y durar en las obras. El tiempo lo consagra y su esfuerzo tórnase ejemplar. La posteridad lo juzga clásico. Toda clasicidad proviene de la selección natural entre ideales que fueron en su tiempo romanticismos y que han sobrevivido a través de los siglos. Pocos soñadores encuentran tal clima y tal ocasión que les encumbren a la genialidad. Los más resultan exóticos e inoportunos. Los sucesos cuyo determinismo no pueden modificar esterilizan sus esfuerzos. De ahí cierta aquiescencia a las cosas que no dependen del propio mérito. La tolerancia de toda indesvariable fatalidad. Al sentir la coerción exterior no se rebaja ni contamina. Se apartan. Se refugian en sí mismos para encumbrarse en la orilla desde donde miran el fangoso arroyo que corre murmurando, sin que en su murmullo se oiga un grito. Son los jueces de su época. Ven de dónde viene y cómo corre el turbión encenegado. Descubren a los omisos que se dejan opacar por el niño, a los que persiguen sus encubrimientos falaces reñidos con el mérito y con la justicia. El idealista estoico mantiene hostil a su medio lo mismo que el romántico. Su actitud es de abierta resistencia a la mediocridad organizada, resignación desdeñosa o renunciamiento altivo, sin compromisos. Impórtale poco agredir al mal que consienten los otros, más le sirve estar libre para realizar toda perfección que solo depende de su propio esfuerzo. Adquiere una sensibilidad individualista que no es egoísmo vulgar ni desinterés por los ideales que agitan a la sociedad en que vive. Son notorias las diferencias entre el individualismo doctrinado y el sentimiento individualista.
El uno es teoría y el otro es actitud. En Spencer, la doctrina individualista se acompaña de sensibilidad social. En Bakunin, la doctrina social coexiste con una sensibilidad individualista. Es cuestión de temperamento y no de ideas. Aquel es la base del carácter. Todo individualismo como actitud es una revuelta contra dogmas y los valores falsos respetados en las mediocracias. Revela energías anhelosas de esparcirse, contenidas por 1000 obstáculos opuestos por el espíritu gregario. El temperamento individualista llega a negar el principio de autoridad. Se abstrae de los prejuicios, desacata cualquier imposición, desdeña las jerarquías independientes del mérito. Los partidos, sectas y facciones le son indiferentes por igual, mientras no descubren ellos ideales consonantes con los suyos propios. Cree más en las virtudes firmes de los hombres que en la mentira escrita por los principios teóricos. Mientras no se reflejan en las certidumbres, las mejores leyes de papel no modifican la tontería de quienes las admiran ni el sufrimiento de quienes las aguantan. La ética del idealista estoico difiere radicalmente de esos individualismos sórdidos que reclutan las simpatías de los egoístas. Dos morales esencialmente distintas pueden nacer de la estimación de sí mismo. El digno elige la elevada, la de Zenón o la de Epicureo. El mediocre opta siempre por la inferior y se encuentra con Aristipo. Aquel que se refugia en sí mismo para acrisolarse, éste se ausenta de los demás para zambullirse en la sombra. El individualismo es noble si un ideal lo alienta y lo eleva. Sin ideal es una caída a más bajo nivel que la mediocridad misma. En la Cirenaica griega, 4 siglos antes del ego cristiano, Aristipo anunció que la única regla de la vida era el placer máximo, buscado por todos los medios, como si la naturaleza dictara al hombre el hartazgo de los sentidos y la ausencia de ideal. La sensualidad erigida en sistema llevaba el placer tumultuoso, sin seleccionarlo. Llegaron los cirenaicos a despreciar la vida misma. Sus últimos prisioneros encaminaron al suicidio. Tal ética practicada instintivamente por los escépticos y los depravados de todos los tiempos no fue lealmente herejía en sistema después de entonces. El placer, como simple sensualidad cuantitativa, es absurdo e improvisor. No puede sustentar una moral. Sería erigir a los sentidos en jueces. Debe ser otros. ¿Estaría la felicidad en perseguir un interés bien ponderado? Un egoísmo prudente y cualitativo que elija y calcule reemplazaría a los apetitos ciegos. En vez del placer vasto, tendríase el deleite refinado que prevé, coordina, prepara, goza antes e infinitamente más, pues la inteligencia gusta de centuplicar los goces futuros con sabias alquimias de preparación. Los epicureos se apartan ya del cirenaísmo. Aristipo refugiaba la dicha en los burdos goces materiales. Epicuro la encumbra a la mente, la idealiza por la imaginación. Para aquel valen todos los placeres y se busca de cualquier manera, desatados sin freno. Para éste deben ser elegidos y dignificados por un sello de armonía. La originaria moral de Epicureo es toda refinamiento. Su creador vivió una vida honorable y pura. Su ley fue buscar la dicha y huir del dolor, prefiriendo las cosas que no dejan un saldo a favor de la primera. Esa aritmética de las emociones no es incompatible con la dignidad al genio y la virtud, que son perfecciones ideales. Permiten cultivarlas. Sin ellas puede encontrarse una fuente de placer. Es en otra moral helénica. Sin embargo, donde se encuentran sus moldes perfectos, el idealismo experimental. Zenón dio a la humanidad una suprema doctrina de virtud heroica.
La dignidad se identifica con el ideal, no conoce la historia más bellos ejemplos de conductas en ella, digno de la corte del propio Nerón. Además de predicar con arte exquisito su doctrina, la aplicó con bello coraje en la hora extrema. Solamente Sócrates murió mejor que él, y ambos más dignamente que Jesús. Son las tres grandes muertes de la historia. La dignidad estoica tuvo su apóstol en Epicteto. Una convincente elocuencia de sofista caldeaba su palabra de liberto. Vivió como el más humilde, satisfecho con lo que tenía, durmiendo en casa sin puertas, entregado a meditar y educar, hasta el decreto que proscribió de Roma a los filósofos. Enseñó a distinguir en toda cosa lo que depende y lo que no depende de nosotros. Lo primero nadie puede cohibirlo, lo demás está subordinado a fuerzas extrañas. Coloca al ideal en lo que depende de nosotros y ser indiferente a lo demás. He ahí una fórmula para el idealismo experimental. Es desdeñable todo lo que suele desear o temer el egoísta. Si las resistencias en el camino de la perfección dependen de otros, conviene hacer de ellas caso omiso, como si no existiesen, y redoblar el esfuerzo enaltecedor. Ningún contratiempo material desvía al idealista. Si deseara influir de inmediato sobre cosas que de él no dependen, encontraría obstáculos en todas partes. Contra esa hostilidad de su ambiente solo pueden rebelarse con la imaginación, mirando cada vez más hacia su interior. El que sirve a un ideal vive de él. Nadie lo forzará a soñar lo que no quiere, ni le impedirá ascender hacia su sueño. Esta moral no es una contemplación pasiva. Renuncia solamente a participar del alma. Su asentamiento a lo inevitable no es apatía ni inercia. Apartarse no es morir, es simplemente esperar lo posible hora de hacer, apresurándola con la predicación o con el ejemplo. Si la hora llega, puede ser afirmación sublime, como lo fue Marco Aurelio, nunca igualado en regir destinos de pueblos. Solo él pudo inspirar las páginas más hondas de que Renan y las más líricas de Paul de Saint-Victor. Delicado y penetrante su estoicismo fue más propicio para contemplar caracteres que para consolar corazones. Con él alcanzó el pensamiento antiguo que nunca tranquiliza la nobleza. Entre perversos e ingratos que circulan, enseñó a dar sus racimos, como la viña sin reclamar precio alguno, preparándose para cargar otros en la vendimia futura. Los idealistas estoicos son hombres de su estilo. Diríase que ignoran el bien que hacen sus propios enemigos. Cuando arrecia el encanallamiento de los domesticados, cuando más sofocante torna el clima de las mediocracias, ellos crean un nuevo ambiente moral, sembrando ideales. Una nueva generación, aprendiendo a amarlos, se ennoblece. Frente a las burguesías afiebradas por remontar el nivel de bienestar material, ignorando que su mayor miseria es la falta de cultura, ellos concentran sus esfuerzos para aquilatar el respeto que las cosas del espíritu y el culto de todas las originalidades descollantes, mientras la vulgaridad obstruye las vías del genio, de la santidad y del heroísmo. Ellos concurren a restituirlas mediante la sugestión de ideales, preparando el advenimiento de esas horas fecundas que caracterizan la resurrección de las razas, el clima del genio. Toda ética idealista transmuta los valores y eleva el rango del mérito. Las virtudes y los vicios trocan sus matices en más o menos, creando equilibrios nuevos. Esa es, en el fondo, la obra de los moralistas. Su originalidad está en cambios de tono que modifican las perspectivas de un cuadro cuyo fondo es casi imperturbable. Frente a la chatura común que empuja a ser vulgares, los caracteres dignos afirman
con vehemencia su ideal. Una mediocracia sin ideales como individuo o grupo es vil y escéptica, cobarde. Contra ella cultivan hondos anhelos de perfección. Frente a la ciencia de hecho oficio, la verdad como un culto frente a la honestidad de convivencia. La virtud desinteresada frente al arte lucrativo de los funcionarios. La armonía inmarcesible de la línea, de la forma y del color, frente a las complicidades de la política mediocrática, las máximas expansiones del individuo dentro de cada sociedad. Cuando los pueblos se domestican y callan, los grandes forjadores de ideales levantan su voz. Una ciencia, un arte, un país, una raza, estremecidos por su ego, pueden salir de su cauce habitual. El genio es un guión que pone el destino entre dos párrafos de la historia. Si aparece en los orígenes, crea o funda. Si en los resurgimientos, transmuta o desorbita. En ese instante remontan su vuelo todos los espíritus superiores, templándose en pensamientos altos y para obras perennes.